Bienvenidos de nuevo a Duérmete Conciencia. En este video exploraremos una pregunta fascinante: ¿cómo el cuerpo entiende el mundo? No me refiero solo a lo que vemos, oímos o tocamos, sino a la increíble maquinaria biológica y neurológica que permite que cada experiencia se convierta en realidad dentro de nuestra mente. Soy científico, y hoy te llevaré de la mano a través de una historia que mezcla biología, neurociencia, percepción, evolución y filosofía, todo para comprender algo que parece simple, pero que es uno de los mayores misterios de la existencia humana. ¿Cómo sabemos lo que es real? Imagina despertar en la mañana. Antes de abrir los ojos ya sientes la temperatura del ambiente, la textura de las sábanas, el peso de tu cuerpo contra la cama. Incluso podrías saber si es de día o de noche por el sonido del entorno. ¿Cómo ocurre todo esto sin que tú lo pidas conscientemente? Nuestro cuerpo no espera a que pensemos, simplemente actúa, detecta, interpreta. Desde el primer segundo de vida hasta el último, el cuerpo está traduciendo el universo en señales que el cerebro puede entender. Pero aquí está la clave: el cerebro no recibe el mundo tal cual es, sino una versión construida por nuestros sentidos, moldeada por nuestra historia, nuestros recuerdos y nuestra cultura. En otras palabras, no vemos el mundo, lo interpretamos. Para entender cómo el cuerpo construye esta interpretación, debemos empezar por la base, los sentidos. La mayoría de personas piensa en 5 sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Pero la ciencia ha descubierto que en realidad tenemos muchos más: equilibrio, sistema vestibular, propiocepción, sentir la posición de nuestro cuerpo, interocepción, sentir el estado interno, hambre, sed, pulso, ansiedad, nocicepción, dolor, termorrecepción, temperatura y otros. Cada uno de estos sentidos captura un aspecto diferente del ambiente. Así que, antes de preguntarnos cómo entendemos el mundo, deberíamos preguntar: ¿cuántas formas existen de percibirlo? Lo sorprendente es que cada sentido funciona como un traductor. El mundo no está hecho de colores, sonidos u olores. En realidad, está hecho de partículas, ondas, energía y materia. La luz es solo radiación electromagnética. El sonido es vibración del aire. El olor son moléculas flotando. Nada de eso es percepción, hasta que el cuerpo lo transforma en impulsos eléctricos que el cerebro pueda interpretar. En otras palabras, los sentidos convierten la física y la química del universo en el lenguaje del cerebro: electricidad. Tomemos la vista como ejemplo. Cuando miras algo, no estás viendo objetos directamente. La luz rebota en ellos, entra por tus ojos y llega a la retina. Allí, millones de células llamadas conos y bastones traducen esa luz en impulsos eléctricos. Luego, esos impulsos viajan por el nervio óptico hasta el cerebro. Y aquí ocurre algo increíble. Tu cerebro no recibe una imagen, recibe datos fragmentados: puntos de luz, bordes, movimiento, colores. El cerebro tiene que reconstruir la imagen. Esto significa que lo que llamamos ver es una reconstrucción interna, no una realidad externa. Con el oído ocurre lo mismo. El sonido del viento, una voz, una canción, todo es vibración del aire. Esa vibración entra por el oído, choca con el tímpano y se transmite por una cadena de huesitos microscópicos. En la cóclea, miles de células ciliadas convierten el movimiento en señales eléctricas. El cerebro recibe frecuencias, intensidades, patrones y los convierte en significado: peligro, calma, lenguaje, música. El sonido no existe fuera de nosotros, es nuestra interpretación de la vibración. Pero si el cuerpo traduce el mundo constantemente, tenemos que hacernos una pregunta profunda: ¿es posible que cada persona viva en un mundo distinto? La respuesta es sí. 2 personas pueden ver el mismo paisaje, pero percibirlo de manera diferente. Una puede sentir nostalgia, otra, indiferencia. Una puede notar el olor del pasto, otra ni siquiera detectarlo. Una puede ver más colores, como las personas tetrachromáticas, con 4 tipos de conos. Otra puede ser daltónica. Esto nos muestra que la realidad no es algo absoluto, sino algo construido por cada mente. Y sin embargo, a pesar de percibir de forma diferente, los humanos compartimos una realidad colectiva.
Podemos estar de acuerdo en que el fuego quema, que el hielo está frío, que una voz fuerte puede asustar. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos, aunque únicos, comparten una misma arquitectura biológica, las mismas estructuras cerebrales, los mismos tipos de receptores, los mismos mecanismos evolutivos. La evolución nos moldeó para percibir lo que es útil para sobrevivir. No percibimos todo lo que existe, percibimos lo que necesitamos. Aquí hay una idea poderosa. Nuestros sentidos no buscan la verdad, buscan la supervivencia. Por eso no vemos rayos ultravioleta como las abejas o los halcones. No escuchamos frecuencias tan altas como un murciélago. No sentimos los campos magnéticos como las aves migratorias. Percibimos solo lo que la evolución eligió como funcional. El mundo completo es mucho más amplio de lo que nuestros sentidos nos muestran. Ahora, si el cuerpo es el medio y el cerebro es el intérprete, entonces la clave de todo está en la comunicación entre ambos. Millones de neuronas transportan información en ambas direcciones, del cuerpo al cerebro, sensación, y del cerebro al cuerpo, acción. Cada segundo, tu cerebro recibe miles de millones de señales, pero no puede procesarlas todas. Entonces, ¿qué hace? El cerebro elige, filtra, ignora, da prioridad. Y lo más sorprendente, predice. Sí, el cerebro no espera pasivamente a recibir información, anticipa lo que va a ocurrir. Si caminas, ya predice el movimiento de tus músculos. Si ves una pelota venir hacia ti, ya calcula su trayectoria. Si alguien abre la boca, tu cerebro ya predice el sonido que saldrá. Esto significa que gran parte de lo que ves, escuchas o sientes no viene del exterior, sino de tus propias predicciones. El mundo que entiendes no es solo el que entra por tus sentidos, sino el que tu cerebro espera encontrar. Y cuando la predicción no coincide con la realidad, el cerebro ajusta su modelo. Así, aprender no es solo recibir información, sino reconstruir nuestras expectativas sobre el mundo. Por eso cuando algo nos sorprende, sentimos una especie de sacudida cognitiva. El cerebro dice, lo que creía no era correcto, debo actualizar mi mapa del mundo. Y aquí empieza el verdadero viaje. ¿Cómo el cerebro construye ese mapa? ¿Cómo lo actualiza? ¿Cómo combinamos el mundo externo con nuestras emociones, recuerdos y lenguaje para darle sentido? En las siguientes partes exploraremos cómo cada sentido se integra en el cerebro, cómo se crea la percepción, cómo el cuerpo y la mente son una sola unidad, y cómo, en realidad, entender el mundo es entendernos a nosotros mismos. Para comprender cómo el cuerpo entiende el mundo, debemos adentrarnos en el centro de operaciones más complejo que existe, el cerebro. A menudo creemos que el cerebro solo recibe información de los sentidos, como si fuera una pantalla donde se proyecta la realidad. Pero eso es una ilusión. El cerebro no es una pantalla, es un director de orquesta que organiza miles de señales al mismo tiempo y decide qué es relevante y qué no. En otras palabras, el cerebro no solo interpreta el mundo, lo construye activamente. Imagina un concierto donde cada instrumento representa un sentido. La vista toca una melodía compleja llena de detalles visuales. El oído aporta ritmo y movimiento. El tacto añade profundidad. El olfato y el gusto pueden parecer instrumentos pequeños, pero son increíblemente poderosos para despertar recuerdos y emociones. Además, están los instrumentos ocultos, el equilibrio, la propiocepción y la interocepción, que sostienen toda la estructura del concierto sin que el público siquiera lo note. El cerebro es el director que decide qué instrumento suena más fuerte, cuál debe entrar en qué momento y cómo todo eso se convierte en una sola música, la experiencia. Un ejemplo claro de esta organización es la propiocepción, el sentido que nos permite saber dónde está cada parte de nuestro cuerpo sin mirarla. Gracias a él puedes tocar tu nariz con los ojos cerrados o caminar sin pensar en cada paso. Este sentido proviene de receptores en músculos, tendones y articulaciones que constantemente envían información al cerebro. Sin la propiocepción, el mundo se volvería caótico. No sabrías dónde termina tu cuerpo y dónde empieza el entorno, no podrías coordinar movimientos y sentirías que flotas desconectado de todo. Este sentido demuestra que para entender el mundo, el cuerpo primero debe entenderse a sí mismo. Otro sentido extraordinario es la interocepción,
es decir, la capacidad de sentir el estado interno del cuerpo. Hambre, sed, fatiga, ritmo cardíaco, presión sanguínea, hormonas, emociones físicas. Muchas personas no se dan cuenta de que este sentido es la base de algo fundamental: las emociones. Porque lo que llamamos emoción, ansiedad, calma, alegría, miedo, no surge solo de pensamientos, sino de señales del cuerpo que el cerebro interpreta. Si el corazón late rápido, respiramos agitado y sudamos, el cerebro debe decidir: ¿estoy corriendo o tengo miedo? La interpretación depende del contexto. Por eso, la misma sensación corporal puede convertirse en emoción positiva o negativa según la situación. Aquí se revela algo asombroso: el cuerpo no solo percibe el mundo externo, también percibe el mundo interno, y ambos mundos se combinan para crear la experiencia de realidad. Ahora hablemos del equilibrio, el sistema vestibular. Ubicado en el oído interno, este sistema nos permite saber si estamos de pie, inclinados, girando o acelerando. Es tan preciso que si se daña, incluso el acto de caminar se vuelve imposible. Este sentido trabaja junto con la vista y la propiocepción para crear una sensación coherente del mundo tridimensional. Sin él, cada movimiento del cuerpo se sentiría como una montaña rusa caótica. Gracias a este sistema, el cerebro puede crear una representación estable del espacio y del tiempo mientras nos movemos. Esto demuestra otra verdad crucial: entendemos el mundo desde el movimiento, no como observadores estáticos. Y aún hay más: cada sentido no trabaja solo, sino que el cerebro los combina en un fenómeno llamado integración multisensorial. Por ejemplo, si alguien habla, el cerebro combina el sonido de la voz con el movimiento de los labios. Por eso, cuando hay ruido, miramos la boca de la persona para entender mejor. La vista y el oído se ayudan mutuamente. Sin embargo, el cerebro es tan creativo que a veces mezcla los sentidos de manera inesperada. Un ejemplo famoso es el efecto M-Segurk. Si escuchas una sílaba, ba, pero ves otra en los labios, fa, tu cerebro crea un sonido intermedio, ba. Esto revela que no escuchamos solo con los oídos, ni vemos solo con los ojos. Escuchamos con los ojos y vemos con el cerebro. Otra prueba de esta integración son las personas sinestésicas, que mezclan sentidos de forma natural. Hay personas que ven colores cuando escuchan sonidos, o sienten sabores cuando leen palabras. Aunque parece extraño, la sinestesia demuestra que en el cerebro los sentidos están profundamente conectados. Quizás nosotros también mezclamos sentidos, solo que no nos damos cuenta. ¿Acaso no sentimos colores cálidos? ¿No hablamos de voces suaves o sabores fuertes? Nuestro lenguaje revela que el cerebro combina sentidos de forma intuitiva. Pero incluso con todos estos sentidos, el cerebro tendría demasiada información. Cada segundo, el cuerpo envía millones de señales, pero el cerebro solo procesa conscientemente una pequeña parte. El resto se filtra automáticamente. Por eso, muchas veces no notamos la sensación de la ropa, el sonido del ventilador o la presión del suelo en nuestros pies. El cerebro elimina lo que no es importante para sobrevivir o para la tarea actual. Esto significa que la mayor parte de la realidad es ignorada. Entonces, ¿cómo decide el cerebro qué mostrar y qué ocultar? Aquí entra un mecanismo impresionante: la atención. La atención no es solo concentrarse, es un filtro biológico que selecciona lo que debe llegar a la conciencia. Cuando algo es nuevo, peligroso, útil o emocionalmente importante, la atención lo ilumina como un reflector en un escenario oscuro. Todo lo demás queda en sombras. Este mecanismo es tan poderoso que puede hacer desaparecer partes del mundo. Por ejemplo, si estás muy concentrado leyendo, alguien puede hablarte y no escuchas nada. O si estás preocupado, puedes chocar contra algo que estaba frente a ti. Esto prueba que no percibimos todo lo que hay, solo lo que el cerebro decide que importa. La atención también puede manipular el tiempo. Si algo nos interesa, el tiempo parece pasar rápido. Si estamos aburridos o sufriendo, el tiempo se ralentiza. Esto se debe a que el cerebro mide el tiempo según la cantidad de información procesada. Cuanta más información, más largo se siente cada momento. Aquí vemos algo profundo. El tiempo, tal como lo sentimos, no viene del reloj,
viene del cerebro. Pero incluso con los sentidos, la propiocepción, la interocepción y la atención, aún falta una pieza clave, la experiencia subjetiva. ¿Por qué una puesta de sol nos conmueve? ¿Por qué una canción nos hace llorar? ¿Por qué un abrazo puede sanar? La respuesta está en algo que va más allá de la percepción, la conexión entre cuerpo, mente, memoria y significado. El cerebro no solo registra el mundo, lo compara con historias pasadas, lo evalúa emocionalmente y lo proyecta hacia el futuro. Cada percepción es también una interpretación biográfica. En resumen, el cuerpo no es un receptor pasivo del mundo, es un creador activo de realidad. Los sentidos traducen la energía del universo, el cerebro la organiza, la atención selecciona, las emociones colorean, la memoria interpreta y la conciencia lo une todo en una narrativa. Esto es lo que estoy viviendo. Pero aún hay una gran pregunta: ¿cómo se une todo esto dentro del cerebro? ¿Cómo miles de señales se convierten en una sola experiencia? ¿Dónde ocurre exactamente la percepción? En la siguiente parte viajaremos al interior del cerebro, exploraremos sus regiones, hablaremos de neuronas, mapas sensoriales y descubriremos que la realidad que sentimos es una construcción neural tan precisa como frágil. Para entender cómo el cuerpo construye la realidad, debemos entrar al escenario principal, el cerebro. No como una masa uniforme, sino como una ciudad viva, organizada por regiones especializadas que trabajan en armonía. Cada una tiene tareas específicas, pero ninguna puede comprender el mundo por sí sola. Lo fascinante no es solo lo que hace cada región, sino cómo se comunican entre ellas para crear lo que llamamos experiencia consciente. Comencemos por una de las zonas más antiguas, el tronco encefálico. Esta estructura controla las funciones esenciales: respiración, ritmo cardíaco, reflejos. No interpreta el mundo, pero sin él no podríamos vivir. Encima se encuentra el sistema límbico, el centro emocional. Aquí se procesan el miedo, el placer, el apego, la motivación. Cada percepción que llega al cerebro es evaluada por el sistema límbico. ¿Es buena o mala? ¿Segura o peligrosa? ¿Importante o irrelevante? Esto demuestra que la emoción no viene después de la percepción, es parte de ella. Nunca percibimos algo de manera neutral. Siempre hay una carga emocional, aunque sea mínima. Una pieza fundamental del sistema límbico es la amígdala, que detecta peligro incluso antes de que seamos conscientes. Si vemos una forma similar a una serpiente, la amígdala reacciona en milisegundos. A veces, nos asustamos antes de saber qué estamos viendo. Solo después la corteza cerebral analiza y confirma si realmente era una serpiente o solo una cuerda. Esto nos revela algo sorprendente. El cuerpo puede entender el mundo antes que la mente racional. La supervivencia tiene prioridad sobre la precisión. Otra estructura vital es el hipocampo, encargado de la memoria. No solo guarda recuerdos, sino que los relaciona con el contexto. Gracias a él, si escuchas una canción antigua, puedes revivir un recuerdo con todo detalle. El hipocampo conecta percepción y experiencia personal. Sin él, el mundo sería vacío, sin historia. Seríamos capaces de sentir, pero no de recordar quiénes somos. Esta pieza es esencial para entender que el mundo no solo se percibe, se recuerda y se compara constantemente con el pasado. Pero la región más espectacular es la corteza cerebral, especialmente la corteza sensorial y la corteza asociativa. La corteza sensorial se encarga de recibir información de cada sentido. La corteza visual en el lóbulo occipital, la auditiva en el temporal, la somatosensorial en el parietal, etc. Sin embargo, estas áreas no guardan imágenes o sonidos como si fueran fotografías. Lo que hacen es extraer patrones, contrastes, movimiento, relaciones, como si fueran detectives analizando pistas. Por ejemplo, en la corteza visual hay neuronas que se activan solo si ves una línea vertical, otras para una línea horizontal, otras para bordes, otras para movimiento, otras para rostros. Esto significa que ver no es captar una imagen, es analizar datos visuales. A medida que avanzamos por la corteza hacia zonas más complejas, la información sensorial se va integrando. La corteza asociativa toma datos de varios sentidos a la vez y forma una percepción unificada.
Es aquí donde el cerebro responde a la pregunta clave: ¿qué estoy experimentando? Esta integración multisensorial permite que el mundo se sienta coherente. No vemos una silla y luego la tocamos. Sentimos que es la misma silla. Esta unificación parece obvia, pero es un logro asombroso del cerebro. De hecho, cuando este proceso se daña, algunas personas sufren trastornos como la agnosia, en la cual pueden ver un objeto, pero no reconocer qué es, aunque puedan tocarlo y entenderlo. Esto prueba que percibir y comprender no son lo mismo. Una de las áreas más impresionantes de la corteza es la corteza prefrontal, responsable de la planificación, el razonamiento, la toma de decisiones, la imaginación y el control de impulsos. Aquí se combinan la información sensorial, la memoria y las emociones para crear algo único, la conciencia del yo. La corteza prefrontal nos permite no solo percibir el mundo, sino reflexionar sobre él, imaginar futuros, suponer posibilidades y actuar de manera intencional. Esta región es la que hace que nuestra forma de entender el mundo sea activa, creativa y flexible. Ahora bien, el cerebro no funciona como una cadena lineal, sino como una red interactiva. Las señales no van solo en una dirección, van y vienen. La corteza visual, por ejemplo, no solo recibe información del ojo, también envía señales de vuelta indicando que debería esperar ver. Esto es parte de un mecanismo llamado procesamiento predictivo. El cerebro tiene modelos internos del mundo, y cuando recibe información, no la acepta sin más, sino que compara lo esperado con lo recibido. Si coincide, la experiencia es fluida. Si no, hay sorpresa o confusión. Esto revela algo impactante. Lo que vivimos no es la realidad, sino la diferencia entre lo que esperamos y lo que recibimos. Por eso a veces vemos cosas que no existen o dejamos de ver cosas que sí están ahí. El cerebro completa la información faltante para ahorrar energía. Es como si el cerebro dijera: ya sé cómo luce este lugar, no necesito analizar cada detalle. Eso permite actuar rápido, pero también genera ilusiones. Por ejemplo, en las ilusiones ópticas, ves movimiento o profundidad donde no la hay, porque el cerebro aplica sus reglas internas al estímulo. Esta es una prueba contundente de que la percepción es una construcción, no una copia del mundo. Otro ejemplo poderoso es el fenómeno del miembro fantasma. Personas que han perdido una pierna o un brazo aún pueden sentirlo, incluso con dolor. ¿Por qué? Porque el mapa del cuerpo existe en el cerebro, no en la carne. Aunque el miembro ya no esté, el cerebro conserva la representación interna. Esto demuestra que el cuerpo que sentimos no es exactamente nuestro cuerpo físico, es un cuerpo virtual creado por el cerebro. El cerebro también crea mapas del espacio. La corteza parietal, por ejemplo, combina visión, tacto y propiocepción para entender dónde están los objetos en relación a nosotros. Gracias a esto sabemos si algo está cerca, si podemos alcanzarlo o si es peligroso. Este mapa espacial es tan importante que sin él no podríamos movernos con precisión. Incluso el simple acto de tomar un vaso requiere cálculos complejos entre visión, coordinación motora y memoria. Sin darnos cuenta, el cerebro está resolviendo ecuaciones de física cada segundo. Pero quizá lo más asombroso es la capacidad del cerebro para adaptarse. A esto lo llamamos neuroplasticidad. Si perdemos un sentido, otro puede volverse más agudo. Si aprendemos una nueva habilidad, el cerebro crea nuevas conexiones. Si sufrimos un daño cerebral, otras áreas pueden asumir la función de la zona dañada. Esto significa que el cerebro no es una estructura fija, es un organismo vivo que cambia con cada experiencia. Y aquí llegamos a una idea fundamental. El cuerpo entiende el mundo porque el cerebro ha evolucionado para adaptarse constantemente a él. La realidad no es algo estático que simplemente percibimos. Es un diálogo permanente entre lo que el entorno nos ofrece y lo que nuestro cerebro espera encontrar. En la próxima parte, iremos aún más profundo. Exploraremos cómo el cerebro usa la memoria, el lenguaje y las emociones para dar significado a la realidad. Veremos cómo el pasado moldea el presente, cómo las palabras pueden cambiar lo que sentimos y cómo dos personas viviendo lo mismo en realidad están viviendo mundos distintos. Si el cerebro recibe señales, las procesa e interpreta,
Aún falta un ingrediente esencial para que exista realidad: el significado. No basta con ver, oír o sentir. Necesitamos entender qué es eso que percibimos. Y el significado no está en los objetos, está en la mente. Es el resultado de cómo el cerebro combina memoria, lenguaje y emoción. Aquí es donde el cuerpo deja de ser un simple receptor y se convierte en un narrador del mundo. Comencemos con la memoria. La mayoría de personas cree que la memoria es como una biblioteca donde guardamos información y la recuperamos cuando la necesitamos. Pero eso es falso. La memoria no es un archivo, es un proceso creativo. Cada vez que recordamos algo, el cerebro reconstruye el recuerdo usando fragmentos de información mezclados con emociones, contexto actual y expectativas. Esto quiere decir que recordar es volver a vivir, pero también volver a reinterpretar. De hecho, un mismo recuerdo puede cambiar con el tiempo dependiendo de lo que hemos aprendido o sentido después. Si nuestra memoria es flexible, entonces nuestra percepción del mundo también lo es. La memoria no solo guarda datos del pasado, construye identidad. Lo que somos está formado por lo que hemos vivido. Por eso, cuando percibimos el mundo, el cerebro consulta el pasado para decidir cómo reaccionar. Si un perro nos mordió alguna vez, el ladrido de un perro ya no es solo un sonido, es un posible peligro. Si alguien nos abrazó cuando estábamos tristes, el mismo gesto se convierte en consuelo. Esto demuestra que no respondemos a las cosas como son, sino como las hemos vivido antes. El cuerpo entiende el mundo a través del filtro de su historia. Ahora sumemos el lenguaje. El lenguaje no es solo una forma de comunicarnos, es una herramienta para pensar. Antes de tener palabras, el mundo es solo una mezcla de sensaciones. Pero cuando nombramos algo, lo delimitamos, lo clasificamos, lo hacemos real para la mente. Un niño puede sentir una emoción extraña en el pecho, pero cuando aprende la palabra ansiedad, su cerebro organiza esa sensación y le da una identidad. El lenguaje permite que el cuerpo entienda lo que siente. Incluso modifica la percepción. Estudios muestran que las personas que tienen más palabras para describir emociones, sienten emociones con más precisión y control. Esto nos revela que el lenguaje no solo describe la realidad, la moldea. El lenguaje también crea categorías. No vemos todos los colores que existen, sino los colores para los que tenemos palabras. Algunas culturas no diferencian entre azul y verde. Para ellas, son el mismo color. Y, efectivamente, perciben el mundo de forma diferente. Esto demuestra que dos cerebros con diferentes lenguajes pueden vivir en realidades ligeramente distintas. El lenguaje organiza la experiencia en conceptos, y esos conceptos construyen nuestra manera de entender el entorno. A esto se suma algo aún más profundo: la emoción. Cada experiencia tiene un tono emocional. No hay percepción totalmente neutral. Una misma situación puede sentirse segura o amenazante según nuestro estado emocional. La emoción dirige la atención, y la atención decide qué parte del mundo será consciente. Si estamos enojados, todo parece agresivo. Si estamos felices, el mundo parece más brillante. Científicamente, esto ocurre porque la amígdala y otras estructuras emocionales envían señales a la corteza prefrontal y sensorial, modificando cómo interpretamos los estímulos. Es decir, no primero percibimos y luego sentimos. Primero sentimos y luego percibimos. Entonces, el significado surge cuando la memoria, el lenguaje y la emoción se combinan. El cerebro toma una señal sensorial, la compara con el pasado, la describe con palabras internas y la colorea con emoción. Solo entonces la experiencia tiene sentido. Esta es la razón por la que el mundo no es igual para todos. Dos personas pueden ver el mismo cielo. Una lo ve como libertad, otra como soledad. Dos personas escuchan la misma canción. Una sonríe, otra llora. La realidad es objetiva en cierto nivel, pero su interpretación es profundamente subjetiva. Pero hay algo más que transforma radicalmente nuestra percepción: la cultura. La cultura es como un software que se instala sobre nuestro cerebro biológico. Nos enseña que es importante, que es correcto, que es peligroso, que es bello. En algunas culturas, mirar a los ojos es respeto, en otras, es agresión.
En algunas culturas, el silencio es incómodo, en otras, es sabiduría. La cultura programa nuestros sentidos para detectar ciertas señales y ignorar otras. Incluso afecta la percepción del dolor. En algunas culturas se expresa fuerte, en otras, se oculta. Esto nos lleva a una conclusión poderosa. Entender el mundo no es solo un acto biológico, es también un acto social. Además, el cerebro no trabaja solo dentro de nuestra cabeza. Está conectado con todo el cuerpo a través del sistema nervioso periférico, que envía y recibe señales de cada órgano, músculo, piel y vísceras. Pero también está conectado con el entorno a través del movimiento. No percibimos el mundo desde lejos, lo exploramos con el cuerpo. El acto de caminar, tocar, movernos, manipular objetos, cambia nuestra percepción. La ciencia ha demostrado que el cerebro necesita movimiento para entender el espacio. Si una persona deja de moverse, su percepción espacial y corporal se deteriora. Esto demuestra que el cuerpo no es solo un soporte del cerebro, es parte del sistema perceptivo. Aquí aparece una idea clave que la ciencia moderna ha confirmado: la mente es encarnada. Es decir, los procesos mentales dependen del cuerpo. Pensar, recordar, decidir, imaginar, todo está influenciado por la postura, la respiración, la temperatura corporal, el estado hormonal. Incluso nuestras decisiones morales cambian según si tenemos calor, hambre o cansancio. Esto significa que el cuerpo no es un vehículo de la mente, es parte de la mente misma. Pero aún hay un nivel más profundo: la mente es también extendida. Usamos herramientas, tecnología, objetos y otras personas para pensar. Cuando usas una libreta, tu memoria se extiende fuera de tu cerebro. Cuando usas un GPS, tu sentido del espacio se externaliza. Cuando conversas con alguien, sus ideas se integran con las tuyas. El cuerpo no entiende el mundo solo, lo hace en red, con su entorno. El límite entre yo y mundo no es tan claro como creemos. Entonces, ¿qué es realmente entender el mundo? No es solo captar información, es interpretarla, relacionarla, sentirla, narrarla y adaptarla. Es transformar la energía del universo en significado personal. El cuerpo no es un espectador de la realidad, es un creador de realidad. Sin embargo, hay un secreto aún más profundo. El cerebro no espera a que el mundo le hable, el cerebro predice el mundo antes de percibirlo. En la siguiente parte, exploraremos cómo el cerebro vive en el futuro, cómo fabrica expectativas y cómo lo que creemos puede cambiar lo que vemos. Entraremos en el modelo predictivo del cerebro, uno de los descubrimientos más revolucionarios de la ciencia moderna. El cerebro, ese órgano que pesa apenas 1,5 kilos, tiene una tarea monumental: anticipar el futuro para mantenernos con vida. Durante siglos se pensó que el cerebro era un procesador pasivo, un receptor de estímulos que respondía después de analizarlos. Pero las investigaciones modernas han cambiado por completo esa idea. Hoy sabemos que el cerebro no espera a que el mundo le hable, lo predice. Y esta predicción constante es, de hecho, la base de cómo el cuerpo entiende el mundo. Este modelo se conoce como cerebro predictivo o teoría del procesamiento predictivo. La idea es simple pero revolucionaria. El cerebro construye modelos internos del entorno basados en la experiencia pasada, y usa esos modelos para anticipar lo que va a ocurrir en cada momento. Luego compara sus predicciones con la información sensorial real que llega desde el cuerpo. Si lo que percibe coincide con lo esperado, todo fluye. Si no, surge una señal de error, una diferencia entre lo predicho y lo real. Esa señal obliga al cerebro a actualizar su modelo interno. De este modo, la percepción no es una reacción, es un proceso de ajuste continuo entre predicción y realidad. Para entenderlo mejor, imaginemos que caminas por tu casa de noche. Aunque esté oscuro, sabes dónde está cada mueble. Tu cerebro predice el espacio basándose en la memoria, y solo cuando algo no coincide, como un objeto fuera de lugar, se genera una señal de alerta. Esa discrepancia entre expectativa y realidad hace que te detengas, enciendas la luz y actualices tu modelo mental del entorno. Este proceso ocurre millones de veces al día, y en la mayoría de los casos ni siquiera lo notamos. Percibir es predecir.
Esta capacidad de anticipar tiene raíces evolutivas profundas. Los organismos que predicen mejor lo que ocurrirá tienen más probabilidades de sobrevivir. Si un depredador tarda medio segundo menos en reaccionar que su presa, ese medio segundo decide la vida o la muerte. Por eso, la evolución seleccionó cerebros que pudieran actuar antes de tener certeza. En otras palabras, los cerebros no evolucionaron para ser perfectos, sino para ser rápidos y adaptables. Y ese principio sigue guiando nuestro comportamiento hoy. Cuando alguien nos lanza una pelota, no esperamos a verla tocar el suelo. Nuestro cerebro calcula su trayectoria en tiempo real y mueve el cuerpo anticipando el futuro. Pero el cerebro no solo predice el movimiento físico, también predice el significado. Cuando escuchamos las primeras palabras de una frase, nuestro cerebro ya está adivinando cómo terminará. Cuando vemos una expresión facial, anticipamos la emoción detrás de ella. Esta capacidad de predicción nos permite comunicarnos con rapidez, comprender intenciones y reaccionar con empatía. Sin embargo, también puede llevarnos a errores. A veces interpretamos una mirada como amenaza o una pausa como desinterés, cuando en realidad no lo son. Es decir, vemos lo que esperamos ver. Este fenómeno se relaciona con los sesgos cognitivos, que son atajos mentales creados por la necesidad de predecir. Si nuestro cerebro tuviera que analizar cada detalle objetivamente, no podría actuar a tiempo. Así que generaliza, completa huecos, supone. Por ejemplo, si alguien nos habla con tono firme, nuestro cerebro puede asumir que está enojado, aunque solo esté concentrado. El cerebro no busca la verdad absoluta. Busca una versión del mundo lo suficientemente estable como para moverse en él. Y esa versión, aunque útil, es parcial. Las predicciones no solo afectan cómo percibimos el exterior, sino también nuestro interior. En los últimos años, la neurociencia ha descubierto que incluso las sensaciones corporales, como hambre, dolor o ansiedad, son predicciones cerebrales. El cerebro calcula constantemente el estado del cuerpo, la temperatura, la glucosa, el ritmo cardíaco, y anticipa qué necesita para mantener el equilibrio, lo que se llama homeostasis. Si las predicciones no coinciden con la realidad, por ejemplo, si el cerebro cree que el cuerpo está en peligro cuando no lo está, pueden surgir enfermedades psicosomáticas o trastornos de ansiedad. En esencia, sentir también es predecir. Un ejemplo cotidiano de este principio ocurre cuando tomamos un sorbo de agua esperando que esté fría y resulta tibia. Aunque la temperatura sea neutra, sentimos disgusto porque el cerebro había predicho una sensación diferente. Lo mismo sucede con el dolor. Si creemos que algo dolerá, el cerebro amplifica la experiencia. Por eso la expectativa influye tanto en la medicina. El efecto placebo, cuando una persona mejora solo porque cree que está siendo tratada, demuestra que las predicciones del cerebro pueden modificar el cuerpo real. Y el efecto nocebo, cuando la expectativa de daño produce síntomas negativos, muestra el mismo poder, pero en dirección contraria. El cerebro no solo interpreta la realidad, la fabrica. Esto plantea una pregunta profunda. Si todo lo que percibimos es el resultado de predicciones internas, ¿dónde termina el mundo real y dónde empieza nuestra interpretación? La respuesta es que no hay una frontera clara. Lo que llamamos realidad es una colaboración entre el mundo externo y nuestras expectativas internas. El filósofo y neurocientífico Anil Sess lo resumió con una frase poderosa: la percepción no es una lectura del mundo, es un sueño guiado por la realidad. Nuestro cerebro sueña constantemente, y el contacto con el entorno corrige ese sueño para mantenerlo útil. Sin embargo, este sistema predictivo también tiene un precio. Cuando las predicciones se vuelven demasiado rígidas, pueden distorsionar la realidad. En algunos trastornos mentales, como la esquizofrenia, el cerebro puede asignar un peso excesivo a las señales internas, creyendo que pensamientos o imaginaciones son reales. En cambio, en la depresión o la ansiedad, el cerebro puede quedarse atrapado en predicciones negativas, interpretando el mundo siempre desde el peligro o el fracaso. Así, los errores en el equilibrio entre predicción y corrección generan realidades internas dolorosas. Comprender cómo el cerebro predice puede ayudarnos a entender cómo también se equivoca. Otro aspecto sorprendente es que la predicción no ocurre de manera consciente.
El cerebro realiza estos cálculos sin que lo notemos. Pero nuestra experiencia consciente surge precisamente cuando hay conflicto entre lo esperado y lo recibido. Es decir, la conciencia podría ser el momento en que el cerebro se da cuenta de su propio error. Cuando todo fluye como se espera, actuamos en piloto automático. Solo cuando algo no encaja, un ruido extraño, un olor nuevo, un cambio inesperado, la mente despierta y presta atención. Por eso, el asombro, el miedo o la curiosidad son tan poderosos. Son señales de error que obligan al cerebro a actualizar su modelo del mundo. Así, el cuerpo entiende el mundo no porque lo mire con objetividad, sino porque lo predice con precisión suficiente para sobrevivir. Vivimos dentro de una simulación biológica, una proyección que el cerebro corrige en tiempo real. Y lo más fascinante, esta simulación no se limita al presente. El cerebro predice segundos, minutos y hasta años hacia adelante. Imaginamos el futuro, planeamos, soñamos, tememos, amamos. Todos son simulaciones internas construidas sobre predicciones del cuerpo y del entorno. En la próxima parte, exploraremos algo aún más impresionante, cómo el cerebro y el cuerpo se comunican para mantener esa predicción constante. Veremos cómo el sistema nervioso, las hormonas y las emociones forman una red de comunicación bidireccional que traduce el mundo en experiencia viva. Para que el cerebro pueda predecir, interpretar y reaccionar al mundo, necesita una comunicación constante con el cuerpo. Esa comunicación no es un simple cableado de señales eléctricas. Es una red viva, dinámica, bidireccional, donde participan neuronas, hormonas, impulsos eléctricos, sustancias químicas y emociones. Y aquí se revela una verdad poderosa. El cuerpo y el cerebro no son entidades separadas, son un solo sistema integrado. Entender esta conversación interna es esencial para comprender cómo el cuerpo entiende el mundo. Todo comienza en el sistema nervioso periférico, que lleva información desde los sentidos y órganos al cerebro, aferencias, y desde el cerebro al cuerpo, eferencias. Este sistema tiene dos grandes ramas: el sistema somático, que controla movimientos voluntarios y sensaciones conscientes, y el sistema autónomo, que regula funciones involuntarias como el corazón, los pulmones, la digestión, la temperatura. El sistema autónomo se divide en simpático, activación, y parasimpático, relajación. El equilibrio entre ambos determina cómo percibimos nuestro entorno. Si el sistema simpático está activado, el mundo se siente amenazante. Si domina el parasimpático, el mundo se siente seguro. Esto significa que nuestro estado corporal cambia nuestra percepción de la realidad. Por ejemplo, cuando el corazón late rápido, el cerebro interpreta: algo importante está pasando. Puede ser miedo o emoción. Puede ser peligro o amor. El cuerpo envía la señal, pero el cerebro decide el significado. Esta relación entre sensación física e interpretación emocional es la base de la teoría de la emoción de James Lange, que propone que primero sentimos el cuerpo y luego la mente le pone nombre. Aunque esta teoría ha evolucionado, hay algo muy cierto en ella. El cuerpo es el origen de muchas emociones. Por eso las emociones no son solo sentimientos subjetivos, son estados corporales medibles. La ira aumenta la temperatura, el miedo acelera el corazón, la tristeza baja la energía, la calma regula la respiración. El cerebro monitorea esto constantemente a través de la interocepción, el sentido interno. Y aquí aparece una pieza clave: el córtex insular. Esta región del cerebro recopila toda la información interna del cuerpo: latidos, presión, hormonas, músculos, respiración. Es, en cierto sentido, el centro de conciencia corporal. Cuando la ínsula integra estas señales con la memoria y el contexto, aparece una emoción consciente. Esto demuestra que sentir el mundo externo depende de sentir primero nuestro mundo interno. Pero el cerebro no solo recibe información del cuerpo, también lo controla mediante el eje cerebro-cuerpo-hormonas. El sistema endocrino libera hormonas que influyen en el estado emocional, la percepción del tiempo, la energía, el apetito, la motivación. Por ejemplo, la adrenalina prepara al cuerpo para la acción, el cortisol se libera en el estrés prolongado, la dopamina refuerza el placer y la motivación, la serotonina regula el estado de ánimo,
La oxitocina promueve el vínculo social. Estas hormonas modifican cómo percibimos el mundo. Bajo cortisol alto, todo se siente peligroso. Con dopamina alta, todo se siente interesante. Con oxitocina, el mundo se siente más seguro. La biología moldea la realidad. Esta conversación entre cuerpo y cerebro no es estática. Ocurre en tiempo real, cada segundo. Cuando comes, el sistema digestivo envía señales al cerebro indicando saciedad o hambre. Cuando respiras profundo, el nervio vago activa el sistema parasimpático, calmando el cuerpo y la mente. El cerebro responde ajustando hormonas y comportamiento. Es como un bucle infinito. Cuerpo, cerebro, cuerpo. No hay primero y después, hay simultaneidad. Percepción, emoción y acción son inseparables. Un ejemplo impresionante es el dolor. Mucha gente cree que el dolor se siente en la zona lesionada, pero en realidad, el dolor se crea en el cerebro. Los receptores de daño, nociceptores, envían señales al cerebro, pero el cerebro decide si esas señales significan dolor o no, según el contexto. Por eso un soldado herido en batalla puede no sentir dolor hasta estar a salvo. O una persona puede sentir dolor intenso sin daño físico, dolor neuropático. Esto demuestra que el dolor es una percepción, no una simple reacción. Y si el cerebro puede amplificar o reducir el dolor según la situación, entonces toda percepción funciona del mismo modo. Otro ejemplo fascinante es cómo el cerebro regula el cuerpo anticipando el futuro. Esto se llama alostasis, diferente de la homeostasis. La homeostasis corrige después de un cambio. Si tengo calor, sudo. La alostasis predice y actúa antes. Si voy a correr, aumento la frecuencia cardíaca antes de empezar. El cerebro usa memoria y predicción para preparar al cuerpo. Así, el cuerpo no responde al mundo, se adelanta a él. Esta manera de funcionar demuestra que el cuerpo no es solo un receptor de órdenes, es un sistema inteligente con memoria propia. El intestino, por ejemplo, tiene millones de neuronas, el segundo cerebro, que toman decisiones sin la corteza cerebral. Por eso las emociones se sienten en el estómago. El sistema inmunológico recuerda patógenos. Los músculos memorizaron habilidades, memoria muscular. El cuerpo aprende y colabora con el cerebro para decidir qué es real, qué es seguro, qué es dañino. La inteligencia no solo está en el cerebro, está distribuida por todo el cuerpo. Y aún falta una dimensión, el movimiento. Muchas personas creen que el cuerpo primero percibe y luego se mueve. La ciencia dice lo contrario, nos movemos para percibir mejor. Los ojos se mueven para recolectar información visual. Las manos exploran objetos para entender su forma. Nos acercamos o alejamos de algo para evaluar su importancia. El movimiento genera nuevas percepciones. La percepción guía la acción, pero la acción también crea percepción. Es un ciclo. Esto significa que entender el mundo no es pensar sobre él, es interactuar con él. Todo esto nos lleva a una conclusión crucial. El cuerpo y el cerebro forman un sistema único que co-crea la realidad a través de la predicción, el movimiento, la emoción y la memoria. La mente no está en el cerebro, está entre el cerebro, el cuerpo y el mundo. Comprender esto cambia todo. La percepción ya no es pasiva, es activa. El cuerpo ya no es un receptor, es un participante. La realidad ya no es fija, es dinámica y personal. Pero aún hay un misterio mayor. Como todas estas señales, recuerdos, emociones y predicciones se unen en una sola experiencia consciente, ¿cómo es posible que un conjunto de neuronas genere la sensación de yo? En la próxima parte entraremos en el territorio más profundo y complejo, la conciencia. Veremos cómo surge, por qué existe y qué papel juega para que el cuerpo entienda el mundo. Porque quizá, la conciencia no es un lujo de la mente, quizá es la clave para que el universo se conozca a sí mismo. Hemos visto cómo los sentidos traducen el mundo, cómo el cerebro lo interpreta, cómo la memoria, las emociones, el lenguaje y las predicciones lo moldean, y cómo el cuerpo y el sistema nervioso participan activamente en este proceso. Pero aún no hemos respondido la pregunta más profunda de todas. ¿Cómo todo eso se convierte en experiencia consciente?
¿Cómo es posible que un conjunto de células eléctricas y químicas produzca algo tan íntimo como sentir, pensar, recordar o soñar? La conciencia es el puente final entre el cuerpo y el mundo, y entenderla es entender lo que realmente somos. Primero debemos aclarar algo: la conciencia no es solo estar despierto. Estar despierto es una condición biológica. Ser consciente es una experiencia subjetiva. Puedo estar despierto pero distraído, automático, sin notar detalles. La conciencia ocurre cuando algo se vuelve parte de mi experiencia interna, cuando no solo percibo, sino que sé que percibo. Es decir, la conciencia es darse cuenta: estoy viendo, estoy sintiendo, yo existo. Pero ¿dónde ocurre este darse cuenta? Sorprendentemente, no hay un lugar exacto en el cerebro donde se encuentre la conciencia. No hay un centro del yo. La conciencia es un fenómeno emergente que aparece cuando múltiples redes cerebrales trabajan al mismo tiempo en armonía. Una de las teorías más aceptadas es la teoría de la integración de la información, Tononi. Esta teoría dice que somos conscientes cuando el cerebro integra información de distintas fuentes en una sola estructura unificada. En otras palabras, no basta con tener datos, hay que conectarlos. Un cerebro que procesa mucho pero no unifica no es consciente. Un ejemplo es una computadora. Puede procesar millones de datos, pero no tiene experiencia subjetiva porque no integra la información en una sola sensación de ser. Nuestro cerebro, en cambio, sí lo hace. Cuando escuchas una canción, no sientes notas separadas, sino una experiencia musical completa. La conciencia es la integración de millones de señales en una sola realidad interior. Otra teoría importante es la teoría del espacio global de trabajo, BARS, DAN. Según esta idea, el cerebro tiene muchas operaciones inconscientes trabajando en paralelo. Pero a veces, cierta información gana prioridad, se vuelve relevante y es iluminada en un espacio mental central al que todas las demás regiones pueden acceder. Esa información que llega al escenario global es lo que se vuelve consciente. Es como un teatro. Muchos procesos están detrás del telón, pero solo lo que está bajo las luces del escenario llega al público. La conciencia sería esa iluminación que permite que un pensamiento, una sensación o una emoción sea compartida por todo el cerebro. Esta teoría explica por qué podemos hacer muchas cosas sin darnos cuenta, como conducir por inercia, y de repente traer algo a la conciencia cuando es importante. Algo fascinante es que la conciencia no es constante. Se expande y se contrae. A veces es amplia. Percibimos el entorno, sentimos emociones, pensamos en el futuro, recordamos el pasado, reflexionamos sobre nosotros mismos. Otras veces es estrecha. Toda nuestra atención se concentra en un estímulo, como el dolor o un problema. El estado de conciencia cambia con el sueño, la meditación, el estrés, la música, las drogas, el enamoramiento. Esto demuestra que la conciencia es un estado dinámico, no un interruptor de encendido y apagado. Comprender cómo cambia la conciencia ayuda a entender cómo cambia nuestra percepción del mundo. Ahora bien, ¿por qué necesitamos conciencia? Desde el punto de vista evolutivo, la conciencia tiene una función: crear un modelo interno del mundo y de nosotros mismos en ese mundo. Ese modelo nos permite simular escenarios antes de actuar. Si puedo imaginar un peligro sin vivirlo, aumento mis posibilidades de sobrevivir. La conciencia es un simulador biológico de la realidad. Gracias a ella podemos prever consecuencias, sentir empatía, aprender de errores, construir narrativas, tener identidad. El cuerpo entiende el mundo de forma más profunda cuando puede representarlo internamente de manera consciente. Pero aquí emerge una revelación sorprendente. La conciencia no solo representa el mundo, también se representa a sí misma. El cerebro no solo crea un modelo del entorno, también crea un modelo de yo que observa ese entorno. Esa sensación de ser alguien que piensa, siente y decide es, en realidad, una construcción. Una narrativa que el cerebro utiliza para organizar la experiencia. No es que haya un yo en un lugar del cerebro. El yo es una historia que el cerebro cuenta para mantener la coherencia de sus procesos. El yo es necesario para dar continuidad entre pasado, presente y futuro. Esta idea puede parecer abstracta,
pero tiene pruebas en la vida real. En ciertos trastornos neurológicos, como la anosognosia, una persona puede estar paralizada de un lado del cuerpo y negar que lo está. El cerebro crea una narrativa falsa para no romper la sensación de coherencia del yo. En el síndrome de miembro extraño, una mano se mueve sola y la persona dice esa mano no es mía, porque el modelo cerebral del yo no incluye ese movimiento. Estos casos revelan que la identidad es una construcción cerebral, no una realidad absoluta. Entonces, ¿qué es la conciencia? Podríamos decir que es la capacidad del cerebro de construir una película interna del mundo, donde también aparece un protagonista, nosotros. Y esa película se actualiza constantemente gracias a los sentidos, los recuerdos, las emociones y las predicciones. La conciencia es la unión de todas esas capas en un momento presente que se siente real, personal y significativo. Pero hay más. La conciencia no está sola. Hay niveles inferiores, como la percepción primaria, y niveles superiores, como la metaconciencia, ser consciente de que soy consciente. Cuando reflexionamos sobre nuestras propias emociones o pensamientos, ¿por qué me siento así? Estoy pensando demasiado. Activamos un nivel de conciencia más profundo. Ese nivel nos permite modificar nuestra experiencia. Esto es algo que casi ningún otro animal puede hacer con tanta complejidad. La metaconciencia nos da libertad. Ahora, si la conciencia es emergente, dinámica y construida, ¿podría cambiar? ¿Podríamos experimentar el mundo de forma diferente si entrenáramos la conciencia? La respuesta es sí. Prácticas como la atención plena, la meditación, el arte, la música, la escritura, incluso el silencio, pueden expandir la conciencia y cambiar literalmente el cerebro. Esto ha sido comprobado con neuroimagen. La práctica consciente modifica la estructura cerebral. El cuerpo puede aprender a entender el mundo de manera más profunda si entrenamos nuestra conciencia. Y aquí surge una implicación enorme. El mundo que vivimos no es solo el que existe afuera, es el que somos capaces de percibir adentro. Dos personas en el mismo lugar viven realidades distintas porque sus cerebros, cuerpos, memorias y niveles de conciencia son diferentes. El cuerpo no entiende un mundo universal, entiende su mundo. Pero falta algo esencial. El mundo no solo se entiende de manera individual, también se entiende de manera colectiva. El cuerpo, el cerebro y la conciencia no existen aislados. En la próxima parte exploraremos cómo el mundo social, las relaciones humanas, la empatía y la cultura influyen en nuestra percepción. Porque el cuerpo no solo entiende el mundo, lo comparte. Hasta ahora hemos entendido cómo el cuerpo construye la realidad desde adentro. Sentidos, cerebro, memoria, emociones, predicción y conciencia. Pero hay una dimensión que muchas veces olvidamos. No percibimos el mundo solos. Desde que nacemos, estamos rodeados de otras personas. Nuestra mente se forma en interacción con otras mentes. Lo que vemos, sentimos, creemos y entendemos del mundo está profundamente influenciado por la sociedad. En otras palabras, el cuerpo entiende el mundo porque el cuerpo vive con otros cuerpos. Imaginemos a un bebé. No sabe qué es el mundo. No conoce objetos, ni palabras, ni emociones. Pero sí siente miradas, voces, caricias, tonos. Antes de entender el lenguaje, entiende la intención. Antes de comprender conceptos, comprende gestos. Su cerebro se moldea observando a los demás. La ciencia lo confirma. Existen neuronas llamadas neuronas espejo, que se activan tanto cuando hacemos una acción como cuando vemos a otro hacerla. Si veo a alguien sonreír, mis neuronas espejo activan el patrón de la sonrisa en mi cerebro. No tengo que pensar está feliz. Lo siento. Estas neuronas son la base de la empatía automática, una forma de entender el mundo emocional de los demás a través del cuerpo. Las neuronas espejo demuestran algo sorprendente. Para el cerebro, percibir y participar no están completamente separados. Ver dolor en alguien activa regiones similares a las del dolor propio. Ver miedo activa nuestras propias áreas del miedo. El cuerpo no es un observador frío del mundo, es un receptor empático. Esta capacidad nos ha permitido sobrevivir como especie, porque entender a los demás es esencial en sociedades complejas. No solo percibimos el mundo físico,
también percibimos el mundo social. Pero la influencia social va más lejos. No solo sentimos lo que otros sienten, también aprendemos que es importante observando a otros. Si todos se alarman, yo me alarmo. Si todos celebran, yo celebro. Esto se llama atención social. Nuestro sistema de atención se guía por lo que otros miran y valoran. Así, la sociedad filtra nuestra percepción. Creemos que elegimos qué ver, pero muchas veces vemos lo que el grupo nos enseña a ver. Esto nos lleva a la cultura. La cultura es el conjunto de significados compartidos que permite que un grupo entienda el mundo de manera coordinada. La cultura define qué es correcto, qué es peligroso, qué es deseable, qué es sagrado. Y esos significados culturales no viven en libros o leyes, viven en nuestros cuerpos y cerebros. El lenguaje, las expresiones faciales, los ritos, las costumbres, todo eso entrena nuestra percepción desde niños. Por eso, dos personas de diferentes culturas pueden ver la misma situación de forma opuesta. En una cultura, el silencio es respeto, en otra, es incomodidad. En una, tocar el hombro es afecto, en otra, es invasión. El mundo no cambia, pero su interpretación sí, y esa interpretación se transmite de generación en generación. La cultura incluso moldea nuestros sentidos. Por ejemplo, el gusto. Lo que consideramos delicioso o asqueroso no depende solo del cuerpo, sino de lo aprendido. En algunas culturas se disfrutan insectos, en otras se rechazan. El mismo estímulo físico genera respuestas opuestas según el significado cultural. Esto demuestra que la percepción no es solo biológica, es biocultural. El lenguaje también es una herramienta social que transforma la percepción. Las palabras que escuchamos desde pequeños determinan cómo organizamos el mundo. En algunas lenguas no existe la palabra yo como centro de la frase, lo cual cambia la forma de construir identidad. En otras lenguas hay decenas de palabras para diferentes tipos de nieve o de amor, lo que refina la percepción de esos conceptos. El lenguaje colectivo estructura la realidad individual. Como decía Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Pero hay un aspecto aún más profundo, la identidad. ¿Quién soy yo? La respuesta no se construye en soledad. Nos conocemos a través de los ojos de los demás. Desde niños aprendemos eres inteligente, eres tímido, eres fuerte, eres problemático. La sociedad nos devuelve una imagen de nosotros y la internalizamos. Esa imagen influye en cómo entendemos el mundo. Si creo que soy capaz, el mundo parece lleno de oportunidades. Si creo que no valgo, el mundo parece hostil. Por eso, la identidad no es solo psicológica, es social y corporal. El cuerpo reacciona al modo en que es tratado por los demás. La postura, la voz, el ritmo cardíaco cambian según el entorno social. Incluso la expresión genética puede verse afectada por experiencias sociales prolongadas. Esto se llama epigenética social. Las relaciones humanas pueden modificar la biología del cuerpo. Y así llegamos a algo increíble. El cuerpo entiende el mundo a través de los demás. No solo percibimos nuestra realidad interior, percibimos la realidad que es validada por la comunidad. La ciencia lo llama realidad intersubjetiva, cosas que existen porque muchos creemos en ellas. El dinero, las leyes, las normas morales, las religiones, el éxito, la belleza, nada de eso existe en la naturaleza. Existe en la mente colectiva. Y, sin embargo, tienen poder real. Pueden hacer que alguien se sienta feliz, culpable, orgulloso o destruido. ¿Qué nos demuestra esto? Que lo social puede ser tan real para el cuerpo como lo físico. La interacción social también afecta el cerebro físicamente. Las conexiones neuronales se fortalecen o debilitan según las relaciones. Personas que crecen aisladas muestran menor desarrollo cognitivo, emocional e incluso perceptivo. La soledad crónica altera la percepción del peligro, haciendo que el mundo se sienta más hostil. En cambio, el apoyo social regula el cuerpo, disminuye el cortisol, mejora el sistema inmunológico y equilibra la emoción. No es una metáfora, la presencia de otros puede cambiar la química del cuerpo. Entonces, si el cuerpo entiende el mundo, lo hace no solo desde la biología,
sino desde la convivencia. La mente es individual, pero también es colectiva. El yo existe, pero dentro de un nosotros. Percibir es también compartir. Y sin embargo, todo lo que hemos visto hasta ahora conduce a una reflexión final. El cuerpo entiende el mundo a través de percepciones, predicciones, emociones, conciencia e interacción social, pero también a través del tiempo. Porque no solo percibimos el mundo en el presente, lo recordamos, lo imaginamos, lo proyectamos. El tiempo moldea nuestra identidad, nuestras decisiones y nuestra interpretación de la realidad. En la próxima parte exploraremos cómo el cuerpo percibe el tiempo, cómo el cerebro lo construye, porque el tiempo se acelera o se ralentiza según nuestras emociones, y cómo nuestra comprensión del mundo depende profundamente de cómo entendemos el pasado, el presente y el futuro. Porque quizá, entender el mundo es, al final, entender el tiempo que vivimos en él. El mundo no se percibe solo en el espacio, también en el tiempo. Todo lo que vivimos sucede en una secuencia. Antes, ahora, después. Pero aquí surge un misterio profundo. El tiempo que marca el reloj no es el mismo tiempo que siente el cuerpo. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro construyen su propia versión del tiempo, una versión subjetiva, elástica, íntima, que influye directamente en cómo entendemos el mundo y quiénes somos. Primero, pensemos en algo simple. ¿Por qué el tiempo a veces parece volar y otras veces parece eterno? Cuando estamos aburridos, 10 minutos se sienten como una hora. Cuando estamos felices, una hora se siente como 5 minutos. Esto ocurre porque el cerebro no mide el tiempo de manera constante. El cerebro no tiene un reloj interno perfecto. En lugar de eso, usa la cantidad de información procesada como indicador temporal. Si el cerebro recibe mucha información nueva, el tiempo se alarga. Si todo es rutinario o poco estimulante, el tiempo se encoge. Por eso la infancia se siente larga. Todo es nuevo. Por eso la adultez se siente más rápida. Mucho es repetición. Este fenómeno se llama densidad de experiencia. El cuerpo entiende el tiempo según lo que vive. No recordamos días, recordamos momentos intensos. No vivimos una línea temporal continua, sino fragmentos de intensidad emocional. El tiempo, para el cuerpo, no es cronológico, es emocional y perceptual. La ciencia ha descubierto que diferentes partes del cerebro manejan diferentes escalas temporales. El cerebelo y los ganglios basales controlan milisegundos, esenciales para el movimiento coordinado. La corteza prefrontal organiza segundos y minutos, lo que nos permite hablar, planificar y tomar decisiones. El hipocampo se encarga de vincular eventos en una secuencia narrativa, dándole sentido al pasado. Esto demuestra que el tiempo que sentimos es resultado de múltiples relojes internos trabajando juntos. Pero hay un tiempo aún más sorprendente, el tiempo predictivo. El cerebro no solo registra el pasado y vive el presente, predice el futuro. De hecho, el cerebro siempre está medio segundo adelantado. Cuando escuchas una palabra, tu cerebro predice la siguiente. Cuando caminas, predice cada paso. Cuando alguien hace un gesto, predice su intención. Si no pudiera anticiparse, todo sería más lento y peligroso. Esta predicción constante es lo que nos permite movernos fluidamente en el mundo. Por eso, en realidad, siempre vivimos levemente en el futuro. La percepción del tiempo también depende del cuerpo emocional. El miedo ralentiza el tiempo. Alguna vez en un accidente o susto todo pareció ir en cámara lenta. No es que el tiempo real cambiara, sino que el cerebro procesó más detalles para sobrevivir. El cuerpo se activa, adrenalina, los sentidos se agudizan, la atención se vuelve extrema. El cerebro graba más información por segundo, y al recordarlo, parece que duró más. Lo contrario ocurre cuando estamos felices y relajados. El cerebro procesa menos detalles, porque se siente seguro y el tiempo se acelera. En otras palabras, el tiempo es una ilusión creada por la supervivencia. A nivel más profundo, el tiempo está ligado a la identidad. ¿Quién soy? Soy la continuidad de mis recuerdos. Si perdiera la memoria, ¿seguiría siendo yo? La respuesta es compleja, pero muestra que nuestro sentido del yo depende del tiempo. Recordamos el pasado,
vivimos el presente, imaginamos el futuro. El cuerpo entiende el mundo porque puede unir estos tres tiempos en una sola narrativa. El cerebro crea una historia. Este fui yo, este soy yo, este seré yo. Sin esa historia, el mundo perdería coherencia. El hipocampo tiene un papel crucial aquí. No solo guarda recuerdos, también los ordena en el tiempo. Personas con daño en el hipocampo pueden percibir el presente, pero no pueden conectar eventos en una secuencia. Viven en una especie de eterno ahora. Esto demuestra que la línea del tiempo es una construcción cerebral, no una propiedad de la realidad. Y si la línea del tiempo es una construcción, entonces el presente también lo es. La ciencia muestra que el presente que percibimos no es instantáneo. El cerebro recoge información durante unos 200 a 500 milisegundos y la integra antes de mostrarnos la experiencia. Esto significa que lo que creemos que es ahora ya pasó. Vivimos en una versión retrasada del mundo, una versión editada, ordenada y estabilizada. El cerebro sacrifica precisión por coherencia. Prefiere una realidad fluida a una caótica. Otra revelación: el futuro influye en el presente. La anticipación cambia la percepción. Si creemos que algo será doloroso, lo sentiremos más. Si esperamos placer, nuestro cuerpo se prepara con dopamina. La expectativa modifica la experiencia. Así, el futuro, mental, altera el presente, corporal. El tiempo psicológico no es lineal, es circular. Pasado, presente y futuro están conectados en una danza continua dentro del cerebro. Pero aquí llega algo aún más profundo. No todos los seres humanos experimentan el tiempo de la misma manera. Hay culturas que conciben el tiempo como una línea hacia adelante, otras como un ciclo. Hay idiomas que colocan el futuro delante, como el español, y otros que lo colocan detrás, como el aymara. Eso significa que el lenguaje moldea literalmente cómo el cerebro organiza el tiempo. En culturas donde el tiempo es cíclico, la vida se percibe como repetición y armonía. En culturas lineales, como progreso o pérdida. Así, la cultura no solo influye en lo que sentimos del mundo, también en cuando lo sentimos. Además, la tecnología moderna ha alterado radicalmente nuestro sentido del tiempo. Vivimos en hiperestimulación constante. El cerebro procesa muchísimos estímulos rápidos, pero muchos de ellos superficiales. El resultado: el presente se acelera, pero el pasado se vacía. Días llenos pero memoria corta. Esto explica por qué sentimos que los años pasan volando. No hay suficientes recuerdos significativos que ralenticen el tiempo psicológico. Para el cerebro, el tiempo no se mide en horas, sino en intensidad. Aquí hay una reflexión final de esta sección. El cuerpo entiende el mundo a través del tiempo porque entender es comparar, recordar, anticipar. Sin tiempo, no habría aprendizaje, ni identidad, ni emoción. El tiempo es el tejido de la experiencia. Pero aún nos falta algo más asombroso. El cuerpo no solo percibe el mundo, lo transforma. El acto de entender modifica el cerebro, cambia el cuerpo, reescribe la realidad. En la próxima parte exploraremos cómo el aprendizaje, la adaptación y la plasticidad convierten la experiencia en cambio físico. Veremos cómo el cuerpo no solo entiende el mundo, lo reprograma. A lo largo de este viaje hemos visto que el cuerpo no es un espectador pasivo del mundo, sino un intérprete activo. Pero hay un aspecto aún más sorprendente. El cuerpo no solo entiende el mundo, lo modifica. Cada experiencia que vivimos deja una huella física en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Nada de lo que percibimos nos deja exactamente iguales. Entender el mundo es, en realidad, cambiar por dentro. Este cambio constante se debe a una propiedad extraordinaria del cerebro, la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para reorganizarse, crear nuevas conexiones, fortalecer unas rutas neuronales y debilitar otras. Cada vez que aprendemos algo, el cerebro cambia su forma de funcionar. Cada pensamiento repetido refuerza una red neuronal. Cada emoción repetida altera el equilibrio químico del cerebro. Cada habilidad practicada reorganiza áreas enteras. En otras palabras, el cerebro se convierte en lo que vive. La neuroplasticidad ocurre a todas las edades, no solo en la infancia.
Aunque los niños tienen una plasticidad más rápida, los adultos tienen una plasticidad más estratégica. Cuando aprendemos un idioma, un instrumento, una habilidad motora o incluso una manera diferente de pensar, estamos literalmente tallando nuevas rutas en el cerebro. Y no solo en el cerebro, el cuerpo memoriza movimientos, posturas, reflejos, hábitos. El aprendizaje no vive solo en la mente, vive en la carne. Un ejemplo impresionante es el de los violinistas. Estudios muestran que en los violinistas profesionales, el área del cerebro que representa los dedos de la mano izquierda, la que realiza los movimientos finos, es más grande y más precisa que en personas que no tocan violín. El cuerpo entrena al cerebro. Otro ejemplo, los taxistas de Londres, que deben aprender un mapa mental extremadamente complejo de la ciudad, desarrollan un hipocampo más grande. La memoria espacial cambia la estructura física del cerebro. Esto prueba que la experiencia modela la biología. Pero la neuroplasticidad no ocurre solo con habilidades visibles. También ocurre con pensamientos y emociones. Cuando repetimos una forma de pensar, todo saldrá mal, soy capaz, nadie me entiende, esa red neuronal se fortalece. Pensamientos repetidos se convierten en caminos automáticos. Así se forman patrones mentales, creencias, actitudes. Por eso, cambiar la manera de pensar no es solo filosofía, es reprogramar el cerebro. Las emociones también dejan huella. Vivir en estrés constante eleva el cortisol, daña neuronas del hipocampo y altera la forma en que percibimos el mundo. La ansiedad hipersensibiliza al sistema de alerta del cerebro, haciendo que perciba peligro en todas partes. En cambio, estados prolongados de calma, gratitud o conexión fortalecen el sistema parasimpático, equilibran hormonas y mejoran la claridad mental. Esto significa que la manera en que sentimos moldea la manera en que entendemos el mundo. Aquí entra en juego otro concepto clave, el aprendizaje corporal. No todo aprendizaje es consciente. Nuestro cuerpo aprende posturas, gestos, ritmos, patrones de respiración, expresiones faciales. Si durante años vivimos en tensión, nuestros músculos lo recuerdan. Si caminamos erguidos y respiramos profundo, el cuerpo envía señales de confianza al cerebro. Esto se llama retroalimentación corporal o embodiment. La postura puede cambiar el estado mental. La respiración puede cambiar la emoción. El movimiento puede cambiar la memoria. El cuerpo no solo expresa la mente, la influencia. Y no solo cambiamos por lo que experimentamos, sino por cómo lo interpretamos. Dos personas pueden vivir lo mismo, pero una interpreta la experiencia como trauma y otra como aprendizaje. Esa interpretación determina cómo el cerebro la almacena. El significado transforma la huella neuronal. Por eso, el cuerpo no se moldea solo por los hechos, sino por la historia que contamos sobre esos hechos. En otras palabras, nuestra narrativa cambia nuestra biología. Esto nos lleva a otro nivel. La realidad que percibimos puede expandirse. El cuerpo entiende el mundo mejor cuando amplía su capacidad de percibir. Aprender a observar detalles, entrenar la atención, practicar la conciencia plena, mindfulness, desarrollar habilidades sensoriales, todo eso afina la percepción. Cuando entrenamos el oído musical, escuchamos matices que antes no existían para nosotros. Cuando estudiamos arte, vemos colores y formas que antes pasaban desapercibidos. Cuando practicamos meditación, percibimos sensaciones internas que normalmente ignoramos. La realidad se vuelve más rica cuando la mente se vuelve más consciente. Por lo tanto, el cuerpo no nace con una única forma de entender el mundo. El cuerpo la desarrolla. Cada experiencia es como una herramienta que añade profundidad a nuestra percepción. Incluso el dolor, el fracaso, la tristeza pueden ampliar nuestra comprensión si se integran de manera reflexiva. El sufrimiento, cuando se comprende, se convierte en sabiduría. El placer, cuando se aprecia, se convierte en gratitud. Todo lo que vivimos puede aumentar nuestra capacidad de entender, si el cerebro lo integra con significado. Y aquí aparece una verdad poderosa. El mundo que percibimos puede cambiar si cambiamos el cuerpo y la mente. No estamos condenados a una única versión de la realidad. Podemos entrenar nuestra atención, regular nuestras emociones,
reconstruir nuestras creencias, expandir nuestro lenguaje, cuidar nuestro entorno social. Todo eso cambia la forma en que el cuerpo lee el mundo. Cambiar nuestros hábitos cambia nuestras neuronas. Cambiar nuestra forma de movernos cambia cómo sentimos. Cambiar cómo respiramos cambia cómo pensamos. Cambiar nuestras relaciones cambia cómo interpretamos la vida. El cuerpo es un sistema en evolución constante. Esto revela algo profundo. Entender el mundo no es llegar a una verdad final. Es un proceso infinito de adaptación. El cuerpo entiende el mundo aprendiendo, reajustando, recordando, olvidando, reinterpretando. No buscamos una realidad absoluta. Buscamos la realidad que nos permita vivir mejor, conectar mejor, sobrevivir mejor. Y sin embargo, todo esto nos lleva a una pregunta esencial. Si el cuerpo puede transformar su manera de entender el mundo, ¿puede también crear mundos nuevos? Porque el ser humano no solo percibe la realidad. Imagina, sueña, inventa. Creamos arte, ciencia, tecnología, mitos, universos enteros que no existían. El cuerpo no solo recibe el mundo, lo expande. En la próxima parte exploraremos el poder creativo de la mente humana. Como la imaginación, el arte y el pensamiento abstracto nos permiten ir más allá de la realidad inmediata. Veremos cómo el cuerpo no solo entiende el mundo, sino que lo reinventa. Hasta ahora hemos visto cómo el cuerpo interpreta el mundo, cómo lo predice, lo siente, lo recuerda y lo moldea. Pero falta uno de los poderes más extraordinarios del ser humano. No solo entendemos el mundo, también lo imaginamos, lo reinventamos y lo creamos. Esta capacidad creativa es exclusiva de nuestra especie en el nivel más avanzado, y es una de las razones por las que dominamos el planeta. ¿Cómo es posible que un organismo biológico pueda inventar cosas que no existen y luego hacerlas reales? La respuesta está en la profunda conexión entre cuerpo, cerebro, lenguaje, emoción y abstracción. Comencemos por la imaginación. La mayoría piensa que imaginar es como soñar despiertos, pero científicamente es mucho más complejo. Imaginar es simular la realidad dentro del cerebro sin necesidad de que esté ocurriendo. Cuando imaginamos, el cerebro activa las mismas áreas que usa para percibir el mundo real. Si imaginas un olor, se activa la zona olfativa. Si imaginas una voz, se activa el área auditiva. Si imaginas mover el cuerpo, se activa la corteza motora. Es decir, la imaginación es una percepción sin estímulo externo. El cerebro crea mundos internos tan convincentes que, para él, imaginar y percibir no son tan diferentes. Esta simulación es lo que nos permite planificar, ensayar, crear estrategias, desarrollar arte y ciencia. La imaginación es el laboratorio interno del cerebro, un espacio donde podemos probar posibilidades sin consecuencias reales. Esto nos dio una ventaja evolutiva gigantesca. Un animal reacciona al presente. Un humano puede vivir 1000 futuros en su mente antes de actuar. Esa capacidad nos hace inteligentes. Cada invento humano, la rueda, la agricultura, la música, la escritura, la tecnología, nació primero como una imagen mental. Antes de existir en el mundo, existió en el cerebro. Pero no solo imaginamos objetos, imaginamos ideas. El cerebro humano puede crear conceptos abstractos: justicia, libertad, tiempo, infinito, alma, números. Estas cosas no se pueden ver ni tocar, pero organizan nuestra percepción del mundo. El pensamiento abstracto surge de la combinación entre lenguaje y memoria. El lenguaje nos permite etiquetar cosas que no están presentes. La memoria nos permite enlazar conceptos. Así, podemos construir sistemas completos, como la filosofía, la ciencia o la religión, solo con ideas. Somos la única especie que puede imaginar realidades invisibles y luego actuar como si fueran reales. Esto nos lleva al arte. El arte es una forma de percepción elevada. Cuando pintamos, escribimos, bailamos o componemos, no solo expresamos emociones, exploramos la realidad desde otro ángulo. El arte permite ver lo invisible, sentir lo indescriptible, comprender lo complejo. Un cuadro puede hacerte sentir el paso del tiempo. Una canción puede revelar una emoción universal. Un poema puede capturar una idea que la lógica no puede describir. El arte es una extensión de la percepción humana.
Es el cuerpo entendiendo el mundo a través de la sensibilidad. El cerebro trata el arte como algo importante. Ver belleza activa el sistema de recompensa. Escuchar música afecta la dopamina, la oxitocina y la serotonina. El arte puede calmar el dolor, reducir el estrés, mejorar la memoria. ¿Por qué? Porque el arte es, en esencia, una forma de organizar la experiencia. Transformar el caos del mundo en algo significativo. El arte es percepción reinterpretada. Es realidad convertida en símbolo. Pero si hay algo que verdaderamente nos separa de otros animales es una capacidad aún mayor. Podemos imaginar cosas que nunca han existido, ponernos de acuerdo con otros sobre ellas, y luego construirlas en el mundo físico. Este proceso se llama realidad colectiva inventada. El dinero no existe en la naturaleza, pero creemos en él y se vuelve real. Las leyes, los países, los sistemas económicos, las universidades, las empresas, los matrimonios, todos son construcciones colectivas imaginarias. Existen porque millones de cerebros humanos las sostienen en su percepción. Lo increíble es que estas ficciones organizan nuestras sociedades y determinan nuestras emociones. Una idea puede hacer que alguien se sacrifique, luche, ame o cambie su vida. La percepción colectiva tiene poder sobre el cuerpo individual. Entonces, la imaginación no es un lujo. Es una herramienta biológica de supervivencia y evolución. Pero, ¿de dónde surge la capacidad de imaginar? De la estructura más compleja del cerebro, la corteza prefrontal. Esta región es la sede de la creatividad, la planificación, la introspección y la simulación mental. Nos permite pensar en el futuro, reflexionar sobre el pasado y considerar múltiples escenarios. Nos permite inventar historias y creer en ellas. Por eso la ficción es tan poderosa. El cerebro reacciona a una historia imaginaria casi como si fuera real. Sentimos miedo en una película, lloramos con una novela, nos inspiramos con un discurso. El cerebro no solo vive lo que ocurre, vive lo que podría ocurrir. También existe la creatividad motora. El cuerpo puede crear movimientos nuevos, bailes, gestos, técnicas deportivas. La creatividad no está solo en el pensamiento. Está en el músculo, en los nervios, en la coordinación. El cuerpo experimenta el mundo moviéndose, pero también experimenta ideas moviéndose. La mente creativa necesita al cuerpo. La creatividad incluso puede surgir del error. Cuando el cerebro predice y se equivoca, se abre una puerta a lo nuevo. Muchas invenciones humanas nacieron del fracaso. La creatividad necesita del desequilibrio. El cuerpo entiende el mundo mejor cuando se permite explorar, equivocarse, reconstruir. De hecho, los estados creativos profundos se parecen a los estados de juego infantil. Libertad, curiosidad, apertura. El cerebro adulto creativo se parece al cerebro de un niño explorador. Esto revela que el juego no es una actividad trivial, es la base de la percepción flexible. Por tanto, el cuerpo no solo entiende el mundo, lo expande con imaginación, lo organiza con lenguaje, lo embellece con arte, lo transforma con acción. Somos capaces de crear mundos internos tan ricos que luego se convierten en mundos externos. El cerebro es simultáneamente un espejo de la realidad y un proyector. Y sin embargo, todo lo dicho nos lleva a la pregunta final y más profunda. Si el cuerpo puede percibir, predecir, sentir, recordar, imaginar y crear, ¿qué papel juega todo esto en el sentido de la vida? ¿Para qué entendemos el mundo? ¿Qué buscamos realmente cuando miramos, pensamos, sentimos y creamos? En la última parte de este viaje, exploraremos la dimensión más humana de todas, el significado, la conexión y el propósito. Porque al final, entender el mundo no es solo conocerlo, es encontrar nuestro lugar en él. Hemos llegado al punto más profundo de este viaje. Hemos recorrido los sentidos, el cerebro, las emociones, la memoria, el lenguaje, la predicción, la conciencia, el tiempo, el aprendizaje, la creatividad. Todo eso responde como el cuerpo entiende el mundo. Pero ahora debemos responder ¿para qué? Porque el ser humano no solo quiere percibir la realidad, quiere darle sentido. Y esa búsqueda de significado es la clave final para comprenderlo todo.
Desde el momento en que despertamos cada día, no nos preguntamos solo ¿qué estoy viendo? O ¿qué estoy sintiendo? Nos preguntamos, aunque sea de forma inconsciente, ¿qué significa esto para mí? El cerebro no se conforma con datos. Necesita narrativa, dirección, propósito. Eso es lo que convierte la percepción en experiencia y la experiencia en vida. 1. El cuerpo busca coherencia. El caos nos incomoda. Cuando algo no tiene explicación, el cerebro siente amenaza. Por eso inventamos historias, relaciones causales, patrones. A veces esos patrones son reales, otras, ilusiones. Pero el cerebro prefiere una mentira coherente a una verdad incompleta. Esto se debe a que la coherencia nos da sensación de control. El cuerpo entiende el mundo cuando puede predecirlo, y el significado es la forma más sofisticada de predicción. Nos permite anticipar no solo lo que pasará afuera, sino lo que pasará dentro de nosotros. 2. El cuerpo busca conexión. Un ser humano aislado no puede desarrollar plenamente su mente. Necesitamos a otros para sobrevivir, aprender y entender. El significado surge en la relación. Compartimos lenguaje, historias, símbolos. Cuando expresamos lo que sentimos y alguien nos comprende, algo extraordinario ocurre. Nuestra percepción y la del otro se alinean. Dos cerebros sincronizados sienten el mundo igual por un instante. La ciencia lo confirma. La empatía real sincroniza ondas cerebrales, ritmo cardíaco e incluso respiración. Entender el mundo también significa ser entendido por otros. 3. El cuerpo busca identidad. Para entender el mundo, primero necesito saber quién soy dentro de él. El cerebro crea una historia personal. Este es mi pasado, estos son mis valores, este es mi camino. Esa narrativa da estabilidad al yo. Por eso cuidamos nuestras creencias. No solo son ideas, son parte de nuestra identidad. Cuando una creencia se derrumba, duele como una herida física, porque el cerebro protege su historia. Entender el mundo también es proteger el yo. 4. El cuerpo busca propósito. La neurociencia demuestra que vivir sin propósito aumenta el estrés, la ansiedad y el deterioro cognitivo. El cerebro necesita una dirección para mantener sus redes activas de forma saludable. El propósito organiza la percepción. Dos personas pueden vivir lo mismo. Una lo siente vacío, otra lo siente trascendente. La diferencia no está en el mundo, está en la interpretación. Tener propósito no significa tener todas las respuestas. Significa que lo que vivimos importa. Y cuando algo importa, el cuerpo se alinea. Atención, memoria, emoción, acción. Todo se integra. El propósito es el pegamento del cerebro. 5. El cuerpo busca belleza. La belleza no es un lujo estético, es una necesidad perceptiva. La belleza ocurre cuando el cerebro encuentra orden dentro de la complejidad. Un atardecer, una sonrisa, una melodía, un gesto de bondad. Cuando percibimos belleza, el cerebro libera dopamina y oxitocina. La belleza nos calma, nos conecta, nos sana. Es una forma de comprender el mundo sin palabras. La belleza es significado en estado puro. 6. El cuerpo busca trascendencia. Hay momentos en los que el yo desaparece por un instante. Al mirar el cielo estrellado, al escuchar una música profunda, al orar, al amar, al reír, al meditar. En esos momentos, el cerebro reduce la actividad del área que mantiene la identidad, corteza parietal y prefrontal medial. Nos sentimos parte de algo mayor. El tiempo se detiene. El cuerpo se silencia. La percepción se expande. A esto le llamamos asombro, plenitud, espiritualidad. En estos estados, el cuerpo no solo entiende el mundo, se funde con él. 7. El cuerpo entiende el mundo para sobrevivir, pero también para vivir con sentido. La evolución nos dio sentidos para evitar el peligro, neuronas para predecir, emociones para adaptarnos. Pero también nos dio la capacidad de amar, de crear, de buscar justicia, de imaginar futuros mejores. Entender el mundo no es solo una función biológica, es el proceso a través del cual construimos humanidad. 8. ¿Qué es, entonces, entender el mundo? Entender el mundo es traducir energía en experiencia.
convertir percepción en emoción, transformar información en significado, unir pasado, presente y futuro, conectar el yo con los demás, darle forma a la realidad con imaginación, y finalmente, encontrar un lugar donde podamos ser. 9. El mayor descubrimiento. Quizá el descubrimiento más grande es este. El mundo que entendemos no está allá afuera, está dentro de nosotros. El cuerpo no recibe la realidad, la construye. El cerebro no refleja el universo, lo interpreta. La conciencia no observa la vida, la narra. Y sin embargo, todo ese proceso es tan perfecto, tan continuo, tan sutil, que olvidamos que está ocurriendo. Por eso, cuando abrimos los ojos cada mañana y simplemente decimos aquí estoy, en realidad estamos diciendo, mi cuerpo y mi mente están listos para crear el mundo una vez más. Cada día, volvemos a construir la realidad desde cero. Cada percepción es nueva. Cada pensamiento puede abrir un camino. Cada emoción puede iluminar el paisaje. Cada experiencia puede transformarnos. El cuerpo entiende el mundo, porque el cuerpo es el puente entre la realidad y el sentido. Y mientras sigamos sintiendo, recordando, imaginando, conectando y buscando significado, el cuerpo seguirá haciendo lo que ha hecho desde el primer latido, darle vida al universo dentro de nosotros.